el infierno. La única fuente de información que tenemos acerca de la otra vida y del destino del alma humana es la Biblia. Si queremos nosotros saber qué pasa después de la muerte, solo Dios nos puede dar la respuesta. El cielo y el infierno y los castigos más allá de la vida y de la tumba son cuestiones que la Biblia es la única autoridad para poder hablarnos acerca de ello. La persona que más ha hablado acerca del infierno fue el Hijo de Dios, Jesucristo, y continuamente Él trató de impresionar, trató de impactar las almas para que el hombre supiera la gravedad del pecado y que la muerte que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario es la única forma en la que nosotros podemos salvarnos en esta hora de ir al infierno. Es la única manera que puedes escaparte en el momento de tu muerte, de ir al infierno. Esto lo vemos cuando en Mateo 5:22 Jesucristo dijo: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. También encontramos en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. También encontramos otra cita bíblica en Mateo 13 del 40 al 42 que dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así serán en el fin de este siglo, y enviaré al Hijo de Dios a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el versículo 49 dice: así será el fin de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, y a los justos a la vida eterna. La realidad es terrible de esta vida es que Jesucristo enseñó que existe un lugar después de esta vida donde las almas de las personas que rechazaron su gracia, que quisieron vivir como a ellos les dio la gana, que establecieron sus propias reglas para vivir, que no les importó someterse a la autoridad de Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos dejó testimonio en la creación, en su orden, en su poder y en su perfección, para que ellos puedan entender que Dios tiene que castigar el pecado. Nada en esta vida puede tener más grande importancia que escuchar el mensaje del Evangelio de Dios para la salvación de nuestras almas. Existen personas que creen o que dicen que Dios es puro amor y al final todos vamos a ser salvados, y otros creen engañosamente que al final nadie se va a condenar porque tal vez Dios les dé una oportunidad de arrepentirse antes de morir.
Pero ¿y si no fuera así? Todos estos conceptos provienen de la ignorancia de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia nos revela que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, pero la Biblia nos enseña también que Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios que castiga el pecado. Y por causa de la santidad de Dios y de que Él tiene que castigar el pecado, dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera de ustedes que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la segunda carta del apóstol Pedro, algunos de los juicios del pasado de Dios, la severidad y la ira de Dios será manifestada contra el pecado al final de la consumación de los siglos de este mundo. La Biblia nos muestra que el amor de Dios se manifiesta advirtiéndole a los ángeles que fueron creados con inteligencia, como seres volicionales con sentimientos y emociones. Nunca Dios ha creado a ningún ser viviente del universo que no tenga la capacidad de adorarle y de amarle voluntariamente. Dios no obliga a nadie a que esté con Él en contra de su voluntad. La Biblia nos revela que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, encabezando la rebelión por un querubín, Satanás. No es un ángel, es un querubín caído. Y los querubines ocupan una de las posiciones más privilegiadas del universo en la adoración a Dios, estando cerca de su trono en la primera jerarquía angelical. Cuando nosotros entendemos que un ser como Satanás, que significa el que engaña, el diablo, el perverso, estuvo tan cerca de Dios, está condenado eternamente a desaparecer de la presencia de Dios, nos damos cuenta que no nos sirve estar muy cerca de Dios, porque los seres que más cerca de Dios han estado tienen la capacidad de poder rebelarse contra Él. Necesitamos entender que los ángeles, dice la Biblia, no fueron perdonados. Los ángeles que se rebelaron a Dios no fueron perdonados. En 2 de Pedro 2:4 dice, sino que pecaron y fueron arrojados al infierno, entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio.